el Grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que, bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña en Benasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Bueno, pues ahí lo tienen. Eso que veían era a Pedro Sánchez en un acto oficial, con las banderas detrás, con logos del gobierno detrás, haciendo publicidad. Dice, ¿se dedican a los negocios familiares? Sí, y algún otro se dedica a los negocios familiares. Hacía publicidad del Grupo Barrabés. Esto ocurría después de las cartas de recomendación. Y esto ocurría después de otras tantas cosas. Por ejemplo, de haber convertido la Moncloa en un centro de negocios. Miren, aquí estamos hablando de quién había convertido la Moncloa en ese centro de negocios. ¿Tenía poder para hacerlo Begoña Gómez? No es verdad. Quien tiene poder para determinar quién accede a la Moncloa, que es la presidencia del gobierno, es ese señor que hacía publicidad del Grupo Barrabés. Bien, se llama Pedro Sánchez. Simplemente una cuestión. Vamos a repasar 3 hitos, 3 pruebas, 3 indicios. Le llamarían, bueno, no, en el PSOE le llamarían fango, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que demuestran clarísimamente que esa decisión, o quien está involucrado en esto, sí, evidentemente es Begoña Gómez, pero que quien tiene que dar explicaciones muy serias de cuál era su papel es un señor llamado Pedro Sánchez. Bien, vamos con la primera. Bien, ustedes se acuerdan de un nombre que yo ya les he comentado, Zurab Polólicas-Vili. Sí, es lioso, pero bueno, su cargo es más fácil de recordar. El jefe de la Organización Mundial de Turismo, secretario general de la OMT. Bien. Zurab Polólicas-Vili, y este es el primer acto de toda esta cadena que estamos viendo que ha acabado en los tribunales, aquí lo tienen, este señor que aparece con Pedro Sánchez, en enero del 19 cierra ya un acuerdo con el otro señor que aparece en esta fotografía, que se llama Pedro Sánchez, para recibir gratis, durante 75 años, una sede en la mejor zona de Madrid. Ahí lo van a ver. Bien. Repito, fue lanzada la promesa por parte de Pedro Sánchez en enero del 19, antes de que empezara ninguno de los negocios. A partir de ahí, vamos a ver el gráfico, qué es lo que ha ido ocurriendo. Bueno, la sede se le regala, atención, 9.200 metros cuadrados, no está nada mal, en la mejor zona de Madrid, por 75 años, coste cero, y además iba una reforma de 24,4 millones de euros. Y todo el mundo se preguntará, ¿por qué le hizo este regalo? Este regalo, repito, no lo hizo Begoña Gómez, lo hizo Pedro Sánchez. ¿Por qué le hizo este regalo? Bueno, pues vamos a seguir con la cadena. El mismo día en el cual se hace la promesa de este regalo, se registra Guacalúa. ¿Guacalúa a qué se dedicaba? Bueno, entre otras cosas, patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez. Pero vamos con las siguientes imágenes, vamos con las siguientes pruebas. Recuerden la primera que hemos visto. Vamos con la segunda, el rescate de Globalia. De nuevo, aquí no aparece Begoña Gómez. Este es el acta del Consejo de Ministros en el cual se negocia y se aprueba el rescate multimillonario a Globalia. Fíjense en los nombres, porque el primero que aparece es don Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué? Porque no se salió, no se apartó de una decisión en Consejo de Ministros, pese a que la ley de conflicto de intereses se lo exige, pese a que él conocía que su mujer tenía relación con Javier Hidalgo y era el CEO y por tanto había estado en determinadas reuniones antes y después de la concesión del rescate directamente en la sede de Globalia y por tanto tenía relación con Globalia y tenía relación con Javier Hidalgo. Y no se apartó, repito, segundo acto que a quien implica es a Pedro Sánchez, ya no a Begoña Gómez. Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno, presente según el acta de Consejo de Ministros. ¿Tenía que saber que tenía esa relación? Vamos a ver, el séquito de seguridad que tiene Begoña Gómez, la mujer del presidente, rinde obviamente información y rinde responsabilidades ante Pedro Sánchez. Si acudió a la sede de Globalia, tuvo que hacerlo protegida, y si lo hizo protegida, lo tuvo que saber Pedro Sánchez. Vamos con la tercera prueba que implica a Pedro Sánchez en esta historia. Declaración de interés y apoyo de máster, se lo resumo, las cartas de recomendación a Barrabés. Bien, las cartas de recomendación a Barrabés firmadas puño y letra julio del 20 por Begoña Gómez. Quiero que escuchen una declaración, porque esta declaración, estas son las cartas, las firmó Begoña Gómez, vale, pero escuchen esta declaración de Pedro Sánchez. El supuesto tráfico de influencias al firmar, en nombre de una institución educativa, una declaración de interés que no fue tenida en cuenta en la valoración de un concurso junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid, que todos ustedes saben es su gobierno claramente sanchista. Para el carro, ¿que no fue tenida en cuenta? Digo yo que para saber que no fue tenida en cuenta, tenías que saber que se había presentado. Si se había presentado y se había admitido y tú lo conocías, tú estabas al corriente. O sea, la cosa es muy sencilla, hay veces que se les escapan cosas. No fue tenida en cuenta, ¿cómo sabes que no fue tenida en cuenta? O sea, evidentemente, o lo sabías en aquel momento o has preguntado después.
Bueno, pues las empresas de Carlos Barrabés, justo después de esas 2 cartas de recomendación lanzadas en julio, escritas por Begoña Gómez en julio del año 2020, consiguieron que una de las principales empresas, se llama Innova-Next, pasara de, en el año 20, 88.000 euros en concursos públicos a, en el año 21, es decir, justo después de las cartas, 12,7 millones en concursos públicos. Menos mal que no fueron tenidos en cuenta. Pero repito mi pregunta, ¿cómo sabes que no fueron tenidas en cuenta? Para saber que fueron desechadas tuviste que verlas, tenías que saber que existían, o has tenido que saber posteriormente. ¿Pediste explicaciones? ¿Anulaste algún concurso? ¿Has investigado el hecho? ¿Lo comunicaste a la prensa? ¿Lo comunicaste en Consejo de Ministros? ¿Pusiste eso en tu agenda de transparencia? No, ¿verdad? Vale, bueno, pues es obvio que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a sospechar de que estabas al corriente. Son 3 pruebas, 3 indicios que ya no apuntan a Begoña Gómez. Lo digo literalmente. Apuntan a que había una persona que tenía pleno conocimiento. Y repito, ¿cómo concedes o cómo permites los permisos de acceso a la Moncloa? ¿Cómo permites que la presidencia del Gobierno sea convertida en un centro de negocios donde se recibía a Goyache, el rector de la Complutense, para que le fabrique un máster a tu mujer? ¿O cómo permites que Barrabés visite la Moncloa para negociar cuestiones de innovación? Repito, la empresa se llamaba Innova-Next, y según ha dicho el propio Barrabés, hablaban de cosas de innovación. No sabemos si era innovación o era innovación. Bien, ¿cómo permitiste eso? ¿O quién pudo permitirlo? Solamente una persona, se llama Pedro Sánchez. Pues ahí lo tienen, esa es la manera que se ha permitido de informar sobre la visita, la citación que tenía judicial Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en un país en el que cuando acuden otras personas, estoy pensando por ejemplo en la pareja Isabel Díaz Ayuso, cuando acuden, por cierto, al mismo sitio, juzgados de Plaza de Castilla, le están esperando cámaras por todas partes, no hay ningún paseillo, no hay garajes, no hay nada, no hay protección de nada, se inventan que si lleva una peluca, que si no lleva una peluca. Eso es con determinadas personas, y con otros ya no es una cuestión de orden público. No, ya no es una cuestión de que nadie la pueda tocar, que nadie la pueda molestar, ya directamente es una cuestión de vulneración del derecho a la información. La libertad de prensa está garantizada constitucionalmente. De hecho, yo leo las declaraciones tanto de Naciones Unidas como la española en materia de protección de derechos fundamentales y veo la libertad de prensa. No veo el aislamiento de Begoña Gómez. No lo he conseguido encontrar en ninguna constitución. No sé, debe ser cosa que todavía no se la han dejado redactar o re-redactar a un tal Pedro Sánchez. De esta manera ahora vamos a conectar con Miguel Ángel Pérez, que ha tenido que sufrir esta situación. Se ha no permitido, se ha bloqueado el derecho a informar sobre una persona, Begoña Gómez, sobre la cual, y se lo vamos a resumir a partir de este momento, no es que haya indicios, es que hay una tonelada de indicios / pruebas sobre que sus negocios no terminan de acabar, o sea, el listado es interminable, los informes de la Complutense señalan ya y hablan de apropiación indebida, hablan de un bloqueo a la colaboración con la justicia por parte de Begoña Gómez, sobre el hermano pasa exactamente lo mismo, tienen que acudir 300 veces, cuando la policía, la UCO, acude para intentar descargarse determinados correos, o no están, o se han borrado, o hay un apagón informático. Esto empieza a parecer la peor versión de Venezuela. Lo digo literalmente. Y ahora vamos a conectar con Miguel Ángel Pérez. Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Por cierto, que hacías un comentario antes de empezar, con los micrófonos cerrados, sobre que a lo mejor si los periodistas que son muy críticos con otras cosas se unieran, ¿verdad?, para criticar este tipo de cosas, a lo mejor conseguíamos que se solucionasen cosas que son decisivas para que haya libertad de prensa. Claro, porque todo esto que estamos comentando, ¿qué van a hacer ahora? O sea, quiero decir, se han unido todos los periodistas que cubren tribunales, excepto Miguel Ángel Pérez. Lo cual le honra. Sí, le honra a él y a nosotros como compañeros suyos, para criticar a los que intentaron en la anterior comparecencia hace 15 días tomar imágenes, no para criticar las dificultades que se le ha puesto a la prensa para ejercer su labor y un derecho constitucional, tanto de la prensa de proporcionar información como de los ciudadanos de recibirlo. Seguro que hay una asociación de prensa esperando, corriendo, para salir en defensa del periodismo y de la libertad de prensa en contra del Gobierno. Lo digo con tono irónico, por si no se ha notado. Pero bueno, vamos a conectar ya con Miguel Ángel Pérez, que quiero que nos haga la crónica de lo que ocurría y de todo lo nuevo sobre lo que va a tener que ir dando, ya les adelanto, será en otra ocasión. Explicaciones Begoña Gómez, porque del Begoña a la fuga que veíamos hemos pasado a Begoña la ultrasilenciosa, porque es que llega y dice: me acojo a mi derecho a no declarar, se acabó la historia. Dices, esto empieza a ser surrealista. O sea, yo no sé si esto en el Partido Socialista, en el Gobierno, se piensan que los exculpa. O sea, yo tengo la sensación desde fuera de que lleva un cartel gigantesco, un neón lleno de luminosos donde pone soy culpable, porque es que no hace ni el amago de intentar defenderse. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, lo primero, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, religiosa sobreentiendo que no, de que os metan en un pasillo de 2 metros entre un carril por el que no dejan de pasar autobuses y otro carril más seto por el que no dejan de pasar coches a toda velocidad. Yo, tengo que reconocerlo, me ha recordado las escenas en Cuba, pegadas al malecón, cuando se hizo publicidad del tema de Elián, el Liancito, porque había vuelto y entonces se cogió y se metió en un triángulo entre la carretera principal del malecón, era como una isla, y una carretera que hacía una bifurcación y volvía, con lo cual los periodistas que estaban dentro y la gente a los que habían metido a empujones para simular que había una manifestación absoluta y brutal en defensa de que hubiese vuelto Elián a Cuba, no se podían mover. Y de esa manera los podías filmar, parecía que hay una película de romanos de estos que dan vueltas, pues ahí quietos con 3 cámaras enfocando hacia adentro. O sea, hemos llegado a prácticas que a mí me recuerdan, lo digo literalmente, y que la gente lo vea, esas imágenes en YouTube me recuerdan a Cuba. Ha sido, Carlos, la verdad es que una situación surrealista y sobre todo peligrosa. Hay que decir que cuando hemos llegado aquí a los juzgados de Plaza de Castilla, pues a eso de las 8 menos cuarto de la mañana, no se veía ni un policía. Sin embargo, 20 minutos después llegaba pues el 7º de Caballería, 7 furgones policiales, se desplegaban, en cuestión de minutos empezaban a hacinarnos en esa segunda isleta del carril Busbao del Paseo de la Castellana. Faltaba que nos estuvieran dando con la vara como si fuéramos reses, y la verdad es que ha sido una situación muy peligrosa porque nos han llegado pues a congregar allí a unos 40 o 50 compañeros en una superficie que era más o menos 1,5 metros de ancho. A ver si podemos, Miguel Ángel, mientras que vas hablando, a ver si podemos poner las imágenes para que se vea, porque es que el pasillo, yo no sé si llega a los 2 metros, con autobuses y coches pasando por un lado y por otro, pero ¿cómo se hace la labor informativa así? Bueno, ¿cómo se ve? Ya ni hablar de la labor informativa. Desde luego, el problema, Carlos, es que obviamente estamos todos trabajando, estamos haciendo llamadas, los cámaras están tomando imágenes, los fotógrafos están haciendo fotografías y los reporteros están entrando en directo, y teníamos pues el autobús que no pasaba de pasar, el autobús de línea, rozando prácticamente a los cámaras la cabeza. Esta situación peligrosa la hemos denunciado ante los agentes de policía que nos tenían ahí custodiando como si fuéramos unos delincuentes. No nos hacían ni caso, hemos comenzado a denunciar esta situación en las redes sociales. Me consta que algunos compañeros han llamado incluso al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno, y 3/4 de hora después finalmente han accedido a poner 3 vallas y bloquear el tráfico en ese carril Busbao donde nos tenían hacinados al sol, y que por lo menos no tuviéramos pues ese peligro de que un autobús nos pudiera atropellar en algún momento, Bueno, porque ha habido varios momentos en los que los autobuses han tenido que pitar porque algún compañero estaba pues atravesando el carril y se ha podido vivir una desgracia aquí. Bueno, yo lo que veo es que inicialmente la disposición de las vallas no era para libraros a vosotros de que pudierais ser atropellados, sino para librar a Begoña Gómez de que alguno con pértiga osase, a estilo Bufka, saltar por encima y osase acercarse a una distancia de, no sé, 500 metros, 1,5 kilómetros, porque las únicas vallas que se ven son las que refuerzan el seto. No va a ser que alguno, con ansia equina, hubiese saltado el seto para hacer una labor informativa de poner un micrófono a la señora mujer del presidente del gobierno. Y le llamo así básicamente porque es que ella se presentaba directamente, por ejemplo, en la Embajada de Ghana, diciendo: vengo a negociar mi colaboración en los proyectos como mujer del presidente del gobierno. Bueno, es que, Carlos, yo antes decía que nos han situado en la segunda isleta. Es que la otra vez estábamos en la primera y se cortó el tráfico desde el principio, teníamos más espacio, pero es que esta vez nos han puesto más atrás todavía, nos han puesto en la segunda isleta y, como decíais, con una línea de arbustos parapetados detrás que desde luego complicaba aún más la toma de imágenes por parte de los compañeros, ¿no? De los cámaras de televisión. Ahí es donde nos han situado esta vez, es decir, a riesgo de nuestra integridad física y aún más alejados de las entradas y de los accesos a los garajes de los juzgados de Plaza de Castilla. Gracias, porque en las imágenes todavía se ve una hilera de plantas un poco más atrás, o sea que ya te puedes ir imaginando la próxima vez que vaya a declarar a dónde vais. O sea, yo que tú me llevaba al conejo porque por lo menos lo puedes poner ahí a pastar, así por lo menos lo alimentas. O sea, esto a mí me parece de vergüenza. Por cierto, simplemente por curiosidad, ha emitido un comunicado Yolanda Díaz, protectora y luchadora contra la precariedad laboral, por la situación o por las circunstancias en las que tenéis que informar. ¿O esto no pone en riesgo la salud laboral? Bueno, desde luego que pone en riesgo la seguridad laboral. Hay que decir que las quejas y las protestas de los compañeros eran unánimes. Es decir,
Todos veíamos el riesgo, todos veíamos el peligro, hemos sido varios los que hemos protestado ante los agentes y ya se sabe cómo es esto, ¿no? Unos están acatando órdenes y luego hay otros que son unos completos maleducados que les estamos advirtiendo de que puede producirse pues, una tragedia y que nos tratan como reses, colocándonos hacinados en esa isleta de Plaza de Castilla. Como digo, después de que hemos denunciado esto y que nosotros en concreto hemos empezado a difundir esas imágenes en las redes sociales y en Libertad Digital, pues parece que eso ha ayudado a que tomen conciencia y finalmente cortaran el tráfico que lo podían haber hecho desde el primer momento, es decir, un desvío de 2 metros a los autobuses para que circularan por el Paseo Central de la Castellana y no tuvieran que estar pasando a unos milímetros de las cabezas de los compañeros de los medios de comunicación que estábamos en presentes. Por cierto, vaya como comentario adicional, que tampoco me parece la solución. O sea, que para que la mujer del presidente no vea a nadie cerca, a vosotros os tienen que mandar entre un seto y un carril donde a pocas os atropellan los autobuses y los coches. Pero la gran solución es desviar los autobuses. No sé, en breve, pues no sé, levantamos toda la Castellana, no vaya a ser que vaya a pasar Su Majestad. Pero vamos ya, para terminar el sainete, ¿qué ha ocurrido en esa declaración, o mejor dicho, no declaración, de Begoña Gómez? Porque anda que no tenía material sobre el que dar explicaciones, Miguel Ángel. Pues sí, la verdad es que, Carlos, ha sido surrealista esto, porque hace 2 semanas se tuvo que suspender la vista porque la defensa de Begoña Gómez alegó indefensión, porque es verdad, y eso es cierto, que no se le había notificado de forma oficial por parte del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la diligencia acumulada en el procedimiento de la asociación Hazte Oír, que está personada como acusación popular. Decían que como no habían tenido acceso a esa querella, no tenían la información, pues que no podía declarar porque le producía indefensión y el juez lo consideró que obviamente era pertinente y se suspendió la vista. Pues obviamente lo que esperaba la gente es que 2 semanas después vuelva aquí Begoña Gómez y que por lo menos diera algún tipo mínimo, por lo menos, de explicación. Sin embargo, pues la permanencia de Begoña Gómez en la sala de declaración ha sido apenas de unos minutos, de unos instantes, porque desde que ha llegado, pues su abogado Antonio Camacho y luego pues unas palabras muy breves de ella han sido para decir que no iba a declarar y que se iba a acoger a su derecho constitucional de no comparecer pues en calidad de investigada ante el juez Peinado por esos delitos de tráfico de influencias y de corrupción entre particulares. Vamos, resumiendo, Miguel Ángel, que era tal la indefensión el otro día que después de días y semanas para pensárselo, el resultado ha sido que no declara nada, porque estaba tan indefensa que el resumen suyo era: si no voy a decir nada. Entonces, ¿qué más daba la indefensión ni antes ni después? O sea, no piensa decir nada porque no sabe qué responder a que el rector de la Complutense, Goyache, haya dicho que habían convertido Moncloa en una unidad de negocios y se le ordenó ir para fabricar la cátedra, a que Barrabés ha dicho que también tuvo reuniones allí, incluso con el propio Pedro Sánchez, a que sigue saliendo información sobre que había cosas extrañísimas en los concursos públicos, hasta determinadas fórmulas que casualmente hacían que todos los competidores bajasen en las notas. O sea, que vayan hablando ya, claro, no hay manera de explicar lo obvio. Y desde luego, Carlos, si algo ha sido escandaloso es que después de que Begoña Gómez se haya negado a declarar, las declaraciones del propio abogado Antonio Camacho en las puertas del juzgado, manifestando pues que Begoña Gómez no es que no haya querido declarar porque no quiera colaborar con la justicia, sino que él, como abogado, le ha recomendado que no lo hiciera y que por lo tanto Begoña Gómez pues se ha limitado a hacerle caso. A continuación, Antonio Camacho, en su línea, insistía en desacreditar al juez Peinado, en decir que en este caso no hay objeto de procedimiento, es decir, que bajo su punto de vista aquí no hay nada que investigar y que por eso tampoco tiene que declarar Begoña Gómez, y que no se están garantizando los derechos de la propia Begoña Gómez en este procedimiento. Así lo ha dicho Antonio Camacho a la salida del juzgado. En resumidas cuentas, la gran defensa de Begoña Gómez frente al escándalo de Globalia, de Guacalúa, de la OMT, de la Complutense, del software, de los contratos de Barrabés, etc., es no decir nada porque no sabe qué decir. Esa es la gran defensa de Begoña Gómez, y la gran defensa de su equipo jurídico, de Camacho, es sentirse juez y considerar que tiene poder para cerrar el caso. Pues está bien planteado, ¿eh? Sí, la verdad que me están convenciendo de la inocencia, pero día a día, segundo a segundo casi.
Miguel Ángel, mucho ánimo, sigue sufriendo los coches, no sé, pégate una ducha para quitarte todo lo que te haya saltado de los coches, autobuses y demás, porque esto ya empieza a ser surrealista. La próxima vez ve con airbags, con chalecos, por si acaso te golpea un autobús, ¿sabes? Ya está. Y así vamos intentando hacer la labor informativa. Si alguien quería un resumen de cuál era la ley de censura de Pedro Sánchez, tiene la mayor metáfora. ¿Cuál es su propósito para la prensa? Mandarla a una mediana entre coches, y si alguno se cae, pues chico, gajes del oficio, ¿no? Curiosa forma de garantizar la libertad de información, Carlos. Miguel Ángel, un abrazo y enhorabuena por la labor que estás realizando. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Pues todo vuestro, porque los comentarios yo creo que son obvios. O sea, si la primera persona que tendría que defenderse opta por la callada por respuesta, pues yo creo que ya está, ¿no? Hombre, sí, yo creo que vamos, que es evidente que es que no tiene defensa alguna, ¿no? Y además a mí me hacía mucha gracia las palabras de su abogado, ¿no? De Antonio Camacho, como dando a entender que, bueno, no es que ella no quisiera no declarar, sino que él de alguna manera la ha obligado, ¿no? Bueno, yo creo que esto se cae por su propio peso, es ridículo. Es verdad que como estrategia procesal yo creo que es lo mejor que podían hacer, ella está en su derecho a no declarar en este momento de la instrucción, y además, bueno, pues en vista de todos los indicios que hay contra ella, de todo lo que están declarando todas las personas que están declarando ante el juez, tanto como tú decías antes, Joaquín Goyache, el rector de la Complutense, como el propio Barrabés, reconociendo esas reuniones en la Moncloa, lo mejor que puede hacer es no hablar porque va a echar más leña al fuego, ¿no? Y además es que estoy segura de que si lo hubiera hecho, hubiera metido en algún momento la pata, además de que la imagen de ella declarando, porque efectivamente hay vídeo, pues hubiera sido demoledora el que pudiera salir en cualquier informativo y que pudiera alcanzar otros medios internacionales. Ahora bien, el hecho de que no quiera declarar, pues hombre, yo creo que es fácil ver que cuando uno no tiene nada que ocultar, no le importa dar explicaciones. Cuando uno calla, pues hombre. Raúl. Sí, es evidente que si no tienes nada que ocultar, declaras, eso es así. Pero yo es que estoy muy escandalizado todavía con lo que nos ha contado Miguel Ángel Pérez, Sí, porque sí. me parece que va más allá de la censura o de limitar el derecho a la información, porque una vez que la señora del Barco, la juez decana, le permite entrar de manera, o sea, en el coche, parking. por Oculta. el parking, Sí, sí. oculta, por cierto, o dando carta de naturaleza, un trato de favor, porque tú mencionabas antes a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero es que hay programas de televisión que durante décadas se han alimentado de los famosos haciendo el paseillo en Sí, los la juzgados Pantoja. de Plaza de Castilla, la Pantoja, Antonio David, la mujer de Antonio David, Sí, la sí. prima de Antonio David, bueno, todo este mundo de la farándula que tienen que tienen imagen pública o repercusión pública, nunca se ha impedido que sean grabados. Si se hace con la mujer de Pedro Sánchez, no es porque tenga proyección pública, es porque es la mujer de Pedro Sánchez. Pues te digo una cosa, en el Y caso, además, una cosa- fíjate, en la comparativa, por ejemplo, con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver, a Begoña Gómez la conoce todo el mundo. No vas a provocar un efecto señalamiento. Claro. A la pareja de Isabel Díaz Ayuso no la conocía prácticamente nadie. Sí Eso es. provocas un efecto señalamiento. Pero es que aunque no sea el único caso y se haya hecho otras veces, precisamente por ser la mujer del presidente del gobierno, tienes que ser especialmente cuidadoso. Es que me da igual que en otras ocasiones, no. O sea, la señora del Barco, por ser la mujer del presidente del gobierno, tiene que ser más exigente que con otro ciudadano, no menos, porque hay que guardar las formas. En una democracia esta cuestión es muy importante. Y respecto a lo de los periodistas, que era a lo que íbamos, es que no es impedir o vulnerar el derecho a información, es darles un escarmiento directamente, porque el hecho de que estuviesen más cerca o menos, ellos ya no iban a captar imágenes una de vez que Begoña ya Gómez, va por ya el no parking. tenían acceso a Begoña Gómez para ponerle Claro. una alcachofa en la boca o demás. No. Esto es un escarmiento, es decir, os vais ahí lo más lejos posible al sol. Yo también me acordé de Yolanda Díaz, que estamos siempre con el discurso de la precariedad, pues estar un día como hoy en Madrid, ya a la hora que estaban, a las 10, 11 de la mañana, hace un sol. Hombre, y ¿Qué? que hoy De estamos justicia. en alerta No, pero sobre todo máxima. que Estar está- ahí estás y metido- que te están pasando autobuses Y era Yolanda Díaz la que hablaba de Claro. que en función de las temperaturas que habría que regular Además la que jornada estaban laboral. metidos Es, en mitad de la principal vía de circulación rápida de Madrid. O sea, que para es la gente que nos mandarles vea el de fuera de mensaje Madrid, que venga un día y vea lo que es la castellana. que se fastidien.
O que Pero sí, el chico que tenía la gorra, yo estaba sufriendo, porque cada vez que se movía la cabeza, digo que se la va a llevar Bueno, de por hecho, delante el autobús. se ha visto, claro, ocupaban tal espacio de ese minúsculo espacio que se les veía que tenían que salir, evidentemente, a la carretera para poder mover trípodes y demás. O sea, cada vez que saltas a la carretera, como lo llamamos, o sea, hay un riesgo obvio de y luego lo accidentes, tú que es de decías, vergüenza. que es verdad que es ridículo, ¿no? Que pongas las vallas justo contra el seto en lugar de ponerlas al otro lado de la acera para que Da oye, las el ideas autobús no le que pueda... La próxima vez no estará la valla, estará la valla electrificada. Sí, ¿Sabes? Como sí, nos sí, ya es lo que descuidemos, nos queda. estará la valla electrificada. Además de que te acerques, oses acercarte a la órbita, al karma de Begoña Gómez. Bueno, ¿por qué toda esta cautela? Miren, la persona que mejor testifica en contra de Begoña Gómez es Begoña Gómez. Les vamos a mostrar un vídeo, es ella. ¿Por qué tienen tanto miedo a que testifique? Porque es obvio lo que ha ocurrido. Porque todo esto se basaba en una cuestión. Begoña Gómez, que no tenía carrera profesional, era diminuta, era minúscula, cuando llega su marido en 2 fases al poder de la Secretaría General del Partido Socialista y posteriormente ya el tema se dispara cuando llega a la presidencia del gobierno, pasa de tener relaciones normales, como cualquier persona, en su empresa, a tener relaciones con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, con todos los ministros africanos, con asambleas internacionales de turismo, con empresarios IBEX, etc. ¿Por qué llegó a ese nivel? Porque era la mujer del presidente. Pero es que además todo el negocio se basaba en una cosa. Yo utilizo mis influencias para estar en una órbita donde nunca hubiese estado. Y una vez que estoy en esa órbita, lo que hago es asesorar para conseguir las subvenciones, licitaciones y demás que da mi marido. Esta es la historia. Yo no sé si alguien me llamará machista por esto. Me importa un soberano comino por no decir otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Porque es obvio, no hay nada de machista, ni de feminista, ni de nada que afecte a nada sexual. No, no, es una descripción. Y de lo que estamos hablando es de que si tú utilizas tu influencia pública para situarte en una órbita pública y utilizar un cargo público para asesorar para conseguir fondos públicos, es un pedazo de delito como la copa de un pino. Y se están cachondeando de todos los que trabajamos día a día para conseguir sacar adelante nuestras familias. Así de sencillo. Si alguien ve machismo en ello, enhorabuena, que se vaya al concurso de inventores de Ginebra y lo patente. Bien, vamos a ver a Begoña Gómez. ¿Por qué no quieren que declare? Porque como declare puede ocurrir esto. Vídeo de Begoña Gómez. Hola, mi nombre es Begoña Gómez, soy la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y quiero presentarte la única titulación universitaria de posgrado en Dirección de Captación de Fondos Público y Privados para Organizaciones sin ánimo de lucro. Si quieres ser un profesional en fundraising, es el momento. Te esperamos. Inscríbete. Begoña Gómez, palabras suyas. Tengo la única titulación universitaria que enseña cómo conseguir fondos públicos, ¿vale? Porque ahí está mi marido, que es el que reparte principalmente fondos públicos. Y termina el vídeo diciendo, si quieres ser un fundraiser, un captador de fondos, ella firmaba Bego.fundraiser, Bego captadora de fondos. Si quieres ser un captador de fondos públicos, apúntate a mi formación. Yo te enseño cómo conseguir fondos públicos. O sea, a mí es que esto, yo de verdad, es que no sé muy bien dónde hay que dar más explicaciones. Una persona que está en lo público, en el máximo nivel, que vive de lo público, no puede asesorar en conseguir fondos públicos que son de los que reparte su marido. O sea, ¿en serio hay que explicar dónde está el tráfico de influencias en esto? Además, dice para organizaciones sin ánimo de lucro. Sí, nada, por eso captan fondos, porque no tienen ánimo de lucro. Que toda su agenda pública es con empresarios de empresas privadas con ánimo de lucro como cualquier otra empresa. Desde el que hagan con el dinero no lo sé, pero ánimo de conseguir fondos lo deja claro en la propia presentación. Lo deja claro en la propia presentación y a ver, es que esto es así, o sea, quiero decir que los contratos que están además en el foco de la polémica son los contratos de un señor que se llama Barrabés, al que ella le hace 2 cartas de recomendación y que consigue un montón de dinero para sus empresas, o sea, que es que ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver, de lo que tenía que haber dado explicaciones y por eso ha salido corriendo por segunda vez consecutiva, no ha dicho ni mu, es de una serie de declaraciones que habían sucedido, bueno, aparte de la denuncia, aparte de las diligencias, aparte de esos informes de la UCO que la izquierda insiste en decir que no llevan nada y nosotros, por ejemplo, informativamente no dejamos de sacar informaciones. Por ejemplo, que una de las principales empresas de Carlos Barrabés, Innovanex, pasó del antes de las cartas de recomendación al después de las cartas de recomendación de 88.000 euros en contratos públicos a 12,7 millones. Multiplicó por 141 veces el logro. Pero eso aparece en el informe de la UCO, según la izquierda no viene nada. Bien, aparte de todo eso, tenía que dar explicaciones sobre 2 declaraciones previas. Bien, Barrabés, Carlos Barrabés, Goyache, el rector de la Complutense. Vamos a irlas alternando con lo que dijeron. Barrabés, hasta 8 citas en Moncloa, 2 de ellas con Sánchez. Tenía que dar explicaciones. Como no tiene nada que decir porque no hay manera de explicarlo, pues se quedó callada Begoña Gómez. Sobre Goyache, cita en Moncloa también, llamado por secretaría. Citas en Moncloa,
por una secretaria, perdón, citas en Moncloa, cita en Moncloa. Vamos, que habían convertido Moncloa en la unidad de negocios. Vale, muy bien, un centro de negocios. Barrabés, innumerables citas en su empresa. Es decir, si tú ya hablabas con Begoña Gómez en tu empresa, ¿para qué fuiste a la Moncloa? Pues es obvio, ¿no? Vale. En las innumerables citas en tu empresa, ¿de qué hablabais? Porque estas innumerables citas en tu empresa eran justo cuando se te estaban disparando los concursos públicos. Es más, los concursos públicos y hasta las ayudas del ICO. Es curioso, 8 sociedades relacionadas con Barrabés obtuvieron ayudas del ICO. Es curioso, ¿verdad? El resto andaban ahí persiguiendo a ver cómo sobrevivían al COVID. Las de Barrabés, 8. De él, solo de él, 8. Goyache, el rector, única cátedra, esto lo dijo tal cual, de esas características. ¿No le podemos llamar tráfico de influencias? La única cátedra con una persona sin titulación universitaria creada de esta manera en la Complutense era la suya. Y no podemos decir que era tráfico de influencias cuando encima la diseñaron acudiendo a la Moncloa y citado por una secretaria de presidencia del gobierno. Entonces, ¿a qué le llamamos tráfico de influencias? Bien, Barrabés, conocimiento de Javier Hidalgo, lo dejó bien claro, que también tenía relación con Javier Hidalgo. Bien, Barrabés fue el que puso la sede para Guacalúa. Guacalúa fue creada por la Organización Mundial de Turismo y por Javier Hidalgo con Globalia. Javier Hidalgo consiguió un rescate multimillonario, la OMT una sede gratis por 75 años. ¿Tampoco podemos hablar de tráfico de influencias? No, tampoco. Bueno, pues ya me explicarán ustedes qué es el tráfico de influencias. Bien, Goyache, la última, rector, que tenía el móvil de Begoña Gómez. ¿Esto lo tiene con todos los profesores de su universidad? ¿Por qué le llevan a Moncloa? ¿Por qué le dan el móvil? Si tú tienes el móvil, ella tiene tu móvil, ¿no? Es decir, cuando quería te llamaba y te decía, oye, necesito esto. Una preguntita, sin más, por deslizarla. Se ha tardado mucho, ¿verdad?, en denunciar lo del software en la Universidad Complutense. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Tiene algo que ver? De hecho, quienes lo han empezado a denunciar han sido los que no son amigos de Goyache. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Por qué se tardó tanto en denunciar algo que ahora un informe de los últimos meses ha visto que tiene indicios de apropiación indebida? ¿Por qué no se denunció en su momento? Es curioso, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con tráfico de influencias? Pregunto. ¿Y el turismo es una actividad filantrópica o También, tiene ánimo de también. lucro? ¿Por qué toda la actividad de esta señora conduce a la Organización Mundial del Turismo, Ya. que es una patronal para hacer negocios, que está muy bien, pero que luego no nos venga con lo de sin ánimo de lucro? Si todo lo que se conoce de esta mujer tiene un ánimo de lucro evidente. Tú ves el núcleo de todos, de Javier Hidalgo, de Víctor de Aldama, los Ferraris portofinos que deambulaban por ahí, las casas en República Dominicana, y yo la primera conclusión a la que llego es que son todos sin ánimo de lucro. Sí. O sea, yo los veo con los chaletacos en República Dominicana, que si lo hubiesen ganado trabajando, enhorabuena a sus narices. Pero yo les veo con sus chalés en República Dominicana, los viajes continuos, les veo con los Ferraris portofinos, con toda la colección de coches, y lo primero que pienso es, joder, seguro que son entes filantrópicos y con cero ánimo de lucro. Yo es que creo que si no hay caso Begoña, entonces no hay ningún caso de corrupción. O sea, yo creo que Totalmente. nunca ha habido un caso tan claro como el de Begoña Gómez con tantos indicios sobre la mesa. Y hacías mención a la Complutense. Ojo a la Complutense, que estamos hablando de una universidad pública y que merecería de por sí otra investigación aparte de cómo funcionan las cosas en la Complutense, ¿no? Porque, como tú bien dices, no deja de ser cuanto menos sospechoso que no hayan denunciado absolutamente nada hasta que no ha salido todo esto a la luz pública. Es que tú tienes un software que es tuyo y tú tienes que velar por tu patrimonio, por lo que tú tienes, por lo que es tuyo, y no te interesas por saber nada hasta que ya no te queda otra porque entonces queda muy mal. Ojo, que es que esto... Este es el famoso informe de la Universidad Complutense y esta es una de sus últimas páginas, ¿vale? Atención al párrafo que incluyó la Universidad Complutense, que ha incluido ahora, no en el momento en el que tenía que haberlo denunciado, ahora lo han denunciado. Dada la falta de cooperación de determinados participantes, hombre, a mí se me ocurre una, Sí. se llama Begoña y se apellida Gómez, en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no podrá alcanzar por sus propios medios una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes. Pide ayuda a la justicia a la Universidad Complutense para esclarecer lo que ha ocurrido en la Universidad Complutense. ¿Qué tal si se lo preguntan al señor Goyache? Sí, bueno. Porque ya que acudía a Moncloa, digo yo que tendrá información, ya que tenía el móvil Claro. de Begoña La Gómez, de Universidad Bego Complutense Fundraiser. lo sabe desde el primer momento. Sabe que lo que habían hecho no era legal ni iba y contravenía toda la reglamentación de la universidad. ¿Qué pasa? Que han estado esperando, pero han visto que es que encima esta señora pretendía pasarles el marrón, por así decirlo, a la universidad y han dicho, hombre, hasta aquí.
¿no? Bueno, vamos a seguir. Sandra, ¿tú te quedas con nosotros en el siguiente? Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir con el tema de la ley de censura que han pretendido sacar. Nos vamos a guardar parte de la documentación, porque claro, o sea, como siguen saliendo negocios de Begoña Gómez, en un bloque no somos capaces de asumirlo. Nos pasa como a Begoña Gómez en las declaraciones, ¿verdad? Nosotros queremos hablar mucho, ella no quiere decir nada. Bien, vamos a ir al tema de la ley de censura, pero quédense con una historia. ¿Por qué la ley de censura? ¿Por qué mandar a los periodistas entre un carril de coches y otro con un seto delante y una valla? Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Porque aquí el objetivo es que no podamos informar sobre los casos de corrupción que rodean en estos momentos la órbita más personal, familiar y cercana de Pedro Sánchez. Fin de la historia. Vámonos con ese bloque. Ninguna de estas percepciones distorsionadas es casual, es inocente, señorías. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Esta fue una de las intervenciones de Pedro Sánchez el día que presentaba la ley contra los medios de comunicación, la ley de censura. Por cierto, mientras Europa ha tramitado y ya está publicado en los boletines oficiales un reglamento para defender la libertad de los medios de comunicación y de la prensa. Bien, dice Pedro Sánchez que es que las informaciones falsas, lo que él llama informaciones falsas, para Pedro Sánchez información falsa es la que le critica a él, información correcta es la que le adula. Es como un rey absolutista, es un tirano. Bueno, son las cosas que tiene esta gente, los totalitarios. Bien, para él, y han escuchado la versión, se fabrican determinadas noticias falsas para erosionar la confianza en la democracia. Miren, lo que erosiona la confianza en la democracia es que cada vez que miras un informe te aparece un nuevo negocio de Begoña Gómez y encima te encuentras un presidente del gobierno bombardeando a los que informamos y además bombardeando a los jueces. Eso sí erosiona la confianza en la democracia. El informe de la Universidad Complutense, que ya hemos hablado de él, atención porque recogía una serie de facturas, contrato menor, servicio de consultoría y asistencia, 18.184 euros. De este no consta ni contrato. Estos son facturas que cargó a la Universidad Complutense Begoña Gómez. Bien, han sido pagadas, nadie sabe muy bien por qué ni cómo, básicamente porque, por ejemplo, en este no había ni contrato. ¿Qué fue esto? ¿Cuántas facturas de estas hay? Esto aparece, repito, no en la fachosfera, aparece en la Universidad Complutense. A lo mejor ya acusan a la Complutense de ser facha. O sea, yo ya, vamos, con las cosas que estamos escuchando, ni lo descarto. Bien, pues esto aparece, un contrato, procedimiento abierto y simplificado, asistencia, asesoría técnica. Este fue de 60.500 euros, 24.200 euros factura presentada por Making Science Group por la prestación de servicio. Todo ligado, por supuesto, a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que fue la que le crearon por enchufe a Begoña Gómez, careciendo incluso de una titulación universitaria. No es ni licenciada. Bueno, pues les pareció poco meterla de codirectora de un máster y de ahí la pasaron a directora de una cátedra. Directora de una cátedra, responsable máxima de una cátedra, una persona que no tiene ni titulación universitaria. Por enchufe, sí, todo lo que se suele llamar tráfico de influencias. Bien, pues facturas como estas han aparecido. ¿Qué es lo que entiende Pedro Sánchez por libertad de prensa? Que nosotros no podamos publicar esto, que esto tuviera que estar borrado, que yo tuviera que estar hablando de que es un maravilloso hombre y que está consiguiendo la generación del escudo social para los españoles. Vamos, lo que ocurría en la dictadura franquista, que tienes que hacer la rosca si quieres informar. El nodo, para él la libertad de prensa es el nodo, para nosotros la libertad de prensa es la libertad de prensa. Que si esto aparece en un documento lo vamos a sacar ahora y dentro de 3 meses y de 9 meses, se ponga como se ponga Pedro Sánchez. Y dentro de 9 años, igual. Y dentro de 90, pues yo no estaré, pero igual, ya se lo adelanto. Bien, pues esto es lo que va apareciendo. ¿Por qué se ha sacado de la manga una ley de censura? ¿Por qué se la está intentando sacar? Porque resulta que ha chocado hasta con sus propios socios. Porque resulta que esto es verdad y lo suyo es mentira. Porque el rey del bulo es él, básicamente, así, resumido. Es evidente que erosiona la democracia, las noticias falsas dicen... Pero si es falsa, desmiéntanla. Claro, y ya deja de erosionar. Llévenos a tribunales, muy sencillo. No hace falta llevar a tribunales. No, cuando pidas una rectificación, aclara qué es lo que es que mentira. digan, no, mire usted, Begoña Gómez accedió a la cátedra a través de una oposición, mucho antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno y no hay nada... No lo pueden desmentir. Claro, como no pueden decir nunca jamás eso, se reunió Goyache en es que Moncloa. lo que erosiona la democracia es que el presidente del gobierno llame al orden al rector de una universidad pública y le diga, oiga,
que mi mujer quiere tener una cátedra y se le dé la cátedra a la mujer. Eso no suena a la democracia, no contarlo. Si fuese mentira, no erosionaría la democracia, porque saldría, insisto, Pedro Sánchez y Begoña Gómez, aquí está mi oposición y mi trayectoria profesional que demuestra que esta noticia es mentira, ¿no? La erosión a la democracia es verdad, pero es el hecho de que, de que todas estas noticias sean reales. Vamos con otro fragmento de lo que él considera libertad de prensa y la ultraderecha, ¿cómo no? De verdad, o sea, si pasa 10 segundos sin decir fachosfera ultraderecha, chupito para todos. Indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos, de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. O sea, todo esto se ha movido porque estamos informando de su familia. ¿Pero qué tiene que ver esto ni con la ultraderecha, ni con la homofobia, ni con nada? ¿Pero de qué habla? ¿Quiere buscar homofobia? Pues que se vaya con sus amiguitos en la Franja de Gaza. ¿Quiere ver cómo lanzan desde las azoteas homosexuales? Porque le da un apoyo tremendo, a la Franja de Gaza. Según él, es una cosa donde se disfruta de una democracia absoluta. ¿Pero de qué nos está hablando este señor? Hombre, que no hay que perder de vista el momento en el que se anuncia este plan de regeneración democrática, que es después de esos 5 días de reflexión que se toma por la imputación de su mujer. Es que este señor lleva en Moncloa 6 años y ha tenido tiempo más que de sobra, viendo además el auge de la derecha, tanto en España como en otros países, para tomar esta decisión. Pero no, la toma cuando imputan a su mujer y cuando se toma 5 días de reflexión. Es decir, que únicamente obedece a lo que obedece, que es, por un lado, a censurar a los medios críticos y, por otro, a extender pues una cortina de humo para que no se hable de lo que evidentemente hay que hablar, que son de los negocios de su mujer y de su hermano también, por cierto. ¿Qué te parece lo de los 100 millones? Bueno, vamos a escucharle a Pedro Sánchez hablando de... Dice, tenemos que saber quién financia la prensa, porque claro, hay una financiación oculta, los cenáculos, los señores con puros, están financiando a la ultraderecha. Por cierto, anuncio 100 millones para los míos. Si me hacen bien la rosca, 100 millones. Aquí están los 100 millones, ¿quién salta? Escúchenle. Queremos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Y por eso les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación. Eran tan malos los digitales que hay que digitalizarse y tiene que ser una financiación tan independiente que aquí tengo una bolsa de 100 millones. A ver quién me sonríe. A ver. Es la contradicción permanente. Sí. O sea, por un lado es que lo es malo surrealista. es eso, lo digital, y por otro lado 100 millones. Pero es que me parece a mí que 100 millones no le van a llegar, porque conociendo las costumbres de Prisa y de sus directivos, Contreras y demás, con 100 millones... No, el tema de la cautela en la gestión de recursos no es lo suyo. Acaban enseguida, va a tener que ir soltando más y más. Además, si pretende seguir mucho tiempo en el poder, tapando los escándalos de su familia a base de poner dinero, con 100 millones solo tiene para empezar. O sea que se va a tener que rascar mucho más el bolsillo. ¿Creéis que esto triunfa? ¿Creéis que esto avanza? O sea, de momento hemos tenido una especie de amago, voy a hacer una ronda entre partidos, se ha encontrado con que ni siquiera sus socios, claro, que aquí entendamos una cosa, sus socios no están defendiendo la libertad de prensa, sus socios han dicho, claro, vamos a ver, tú sacas un sistema de censura contra los periodistas que están informando de tu familia, que también están nuestras familias. No, yo quiero también entrar dentro de la selección de periodistas a arrinconar, a mandar donde estaba Miguel Ángel Pérez. Que tiene la intención de abrazar la libertad de expresión y de prensa es evidente, pero no es fácil conseguirlo, porque la Constitución española, incluso para Conde Pumpido puede ser complicado esto, porque es que hay cosas que no son interpretables, y en España todos los españoles tenemos derecho a emitir y recibir información por cualquier medio, y eso no hay Conde Pumpido que lo cambie, y además está la Unión Europea, pero que lo va a intentar seguro. Yo creo que una de las herramientas que por donde van los tiros es esto de la autorregulación
y que pseudotribunales como el que hemos sufrido esta semana en Libertad Digital, De la que FAPE. nos han querido sancionar, bueno, nos da carcajadas con esa sanción. Pero esto es la autoevaluación, que se monten tribunales de periodistas, que todos sabríamos qué periodistas serían y de qué tendencia los que integrasen esos tribunales, para establecer algún tipo de sanción que no Pero sea es que esto legal. no es tan fácil. No, claro o sea, no que es tan no. fácil porque hay que explicar que en España no existe la colegiación obligatoria de los periodistas. Afortunadamente. Entonces, como no existe esa colegiación, no hay un órgano que nos obligue a todos a seguir un código deontológico y que Bueno, nos el pueda carnet de sancionar. prensa número 1, en el momento en el que se inventaron los carnets de prensa en España, lo tenía un señor llamado Francisco Franco. Sí. No, lo digo porque, o sea, yo creo Pero que ya bueno, es conveniente empezar a dar determinadas reseñas históricas, porque el modelo de carnets de prensa, de forma que sea periodista el que yo quiera, es propio de dictaduras. Entonces es tan obvio como que en España el carnet número 1 lo tuvo un dictador que se llamaba Francisco Franco. Entonces estos señores que se dedican a levantar fosas permanentemente, a lo mejor deberían acordarse de algo que pasaba en esas fosas o fuera de esas fosas, ¿vale? Las dictaduras son las que conceden carnets de prensa. Hay una cosa, además está totalmente consagrado por la doctrina del Tribunal Constitucional, que el acceso a la libertad de información, tanto la práctica como el acceso a los contenidos, no puede ser restringido. Eso forma parte de la doctrina, señor Cándido Gómez de Pumpido, Sí. seguro que usted lo ha leído, otra cosa es que lo quiera recordar, ¿verdad? Bueno, pues está protegido el acceso y la generación de información. El acceso a ella y la generación de esos contenidos informativos. No se puede limitar de uno ninguna de los las problemas maneras. que tenemos en España Hay una responsabilidad posterior que se rinden cuentas en los tribunales, pero no se puede limitar. es que paradójicamente uno de los colectivos profesionales más contrarios a la libertad de prensa y más partidario de perseguir a periodistas y de silenciar a quien dice cosas que no le gustan son los propios periodistas. Bueno, Entonces totalmente. Sánchez va a encontrar un gran respaldo de la profesión periodística para limitar Sí. la libertad de la prensa. En ese sentido y yo estoy creo de que por acuerdo. ahí. En ese sentido estoy de Déjame, acuerdo. Sandra, que te Pero- pongo en bandeja, porque ¿de qué va toda esta película? Que yo no quiero que nos vayamos a lo abstracto, quiero que nos vayamos a lo concreto, porque, vamos a ver, golpes del gobierno llevamos recibiendo, pues yo creo que desde que me quitaron a mí el chupete. Pero independientemente de eso, en estos momentos tenemos una nueva oleada mucho más fuerte, que asegura que es que hay que regularlo. Esa oleada ha surgido justo después de que se empezase a informar de forma seria sobre Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del gobierno. ¿De qué va esta película? De eso. De acabar con dos pilares básicos de las democracias, la justicia independiente, de ahí el asalto a la justicia, y la prensa independiente, la prensa libre. Y si tienen alguna duda, escuchen a Marlaska. Hay resoluciones judiciales en ese procedimiento del Juzgado de Instrucción 41 que, dentro de mi experiencia de más de 30 años en la instrucción y en el enjuiciamiento penal, adolecen de lo que es o lo que justifica una investigación, que es investigar algún hecho concreto. Y sabéis que ha habido algún auto donde se ha hecho referencia a investigar toda la vida profesional de la señora Gómez desde que su marido accede a la presidencia del gobierno. No sé a qué insulta más Marlaska, si a su antigua profesión, que evidentemente la ha perdido y se ha desprendido de ella, la de magistrado de la justicia, debería recordar lo que significa. Eres magistrado de la justicia, no eres magistrado de Sánchez, no. De la justicia es muy digno, de Sánchez no es que prefiero ni calificarlo. Pero no sé a qué insulta más, si a su antigua profesión como magistrado o a la que ocupa. Un ministro del Interior no puede lanzar consignas, órdenes, presiones, coacciones a un juez. Es una barbaridad. Este señor es el responsable máximo, al final, de la policía judicial. Son agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Yo lanzo otra pregunta. ¿Por qué a estas alturas las partes no tienen el segundo informe de la UCO? Y sin embargo el gobierno no deja de hablar de ello. ¿Quién lo ha pasado? ¿Quién lo ha filtrado? ¿Quién es el jefe final? ¿Quién decide los ascensos o no ascensos de determinada gente? ¿En la Policía Nacional, en la Guardia Civil? ¿Quién lo decide? ¿Lo decide Marlaska? ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Por qué hay un acceso preferente a alguien que va y resulta que es nada más y nada menos que la oficina Centro de Negocios de Moncloa? ¿Pero qué está pasando aquí? A quien insulta, yo te lo digo, a la inteligencia de todos los españoles, porque lo que es vergonzoso es que un ministro del gobierno salga a defender a la mujer del presidente del gobierno. Es que ya no voy a entrar ni siquiera en lo que dice o deja de decir. Es que no es normal que un ministro del gobierno salga a defender a la mujer del presidente. Y luego, aparte, teniendo en cuenta, como bien dices, la carrera de la que procede. O sea, dejemos en paz a los jueces y hagamos por fin nuestra la separación de poderes. Es que, ¿dónde está esa separación de poderes? Es que
que con este gobierno se diluye por completo. Si no es normal que lo haga un ministro, que lo hagan 15, ya me contarás. Bueno, efectivamente, sí. Porque yo estoy ahora, mientras hablabas, estaba haciendo memoria, pensando en algún ministro que no haya salido en defensa de Begoña Gómez. Sí, pero a mí me parece no hay ninguno. que lo haga Marlaska, Hombre, claro, precisamente sí, por la sí. procedencia que tiene, a mí me parece que es mucho más sangrante. Ha Además, perdido por completo el respeto a la Total. profesión que Y practicó. además mintiendo, porque dice, claro que se investiga toda la actividad profesional de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del gobierno. Es que en eso consiste el tráfico de influencias. Claro. Amigo Marlaska, es que, claro, antes de que tu marido fuese presidente del gobierno o líder del PSOE, no podía utilizar en beneficio de su profesión que su marido sea presidente del gobierno. Se acota ahí porque es donde puede haber tráfico de influencias, lógicamente. Mire, esto va de una cosa muy sencilla, se lo resumo a mi estilo, se puede estar de acuerdo o no, pero que alguien me niegue los hechos que voy a citar. Begoña Gómez dispara todos los negocios, y los dispara con gente a los que nunca jamás hubiese accedido, desde un secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Zurapolo Likashvili, después de favores como regalarles una sede, que lo hace su marido, accede a responsables máximos de compañías del maximísimo nivel, accede a ministros africanos, accede a organizaciones multilaterales, con todos negocia su colaboración como mujer del presidente del gobierno, accede a Marruecos, accede a asociaciones como AP de Maró con 20.000 ejecutivos directamente ligados al monarca, nunca jamás había accedido ahí. Y ha hecho negocios a diestro y siniestro, más a siniestro, ¿verdad? De hecho, muy siniestros. Ha hecho negocios por todas partes. Bien, amparándose en qué, en los contactos que tenía gracias a su marido. Su marido le corta en absoluto. De hecho, su marido, por ejemplo, le regala una sede gratis por 75 años a la organización que la va a catapultar. De hecho, hay un rescate multimillonario. Justificarán ellos que es maravilloso, santo, impoluto, me parece de maravilla. Hay un rescate a una entidad globalia con la cual ella estaba en contacto permanente, antes y después. De hecho, la introduce Víctor de Aldama, que viene de ser el comisionista de otra trama de corrupción. Estos son hechos. Bien, bueno, a partir de ahí, la explicación que da ella, ¿cuál es? Ninguna. Se la llama a declarar y hay veces que sale corriendo y hay veces que directamente lo que hace es no hablar, no decir nada. Bueno, esta es la explicación suya. Bien, ¿y cuál es la reacción por parte de Pedro Sánchez? Un ataque a los jueces, un señalamiento de jueces, ministros de Interior, el ministro de Justicia diciendo que tienen que cerrar los casos, como en una dictadura, pero quítenle como en una dictadura. Vale, y la segunda parte de la historia, ¿cuál es? Esta cosa, una ley de censura. ¿Por qué? Porque obviamente, ya que tú intentas controlarlo todo, tienes descontrolado a los periodistas que nos hemos vuelto rebeldes, algunos lo éramos ya, ¿verdad? Vale, y hemos decidido ser libres. Qué pedazo de pecado, ¿verdad? En una Constitución que consagra la libertad en su artículo 1. Señor Cándido Conde Pumpido, en el artículo 1 consagra la libertad. Por cierto, consagra la justicia, no puede haber justicia si no es independiente. Eso no es justicia, esos son privilegios, eso es otra cosa, a ustedes les gustará mucho. A los que creemos en la libertad, nada, cero. Vale, y consagran este bodrio, un amago de ley de censura que no ha ido a más, porque los socios de Pedro Sánchez también quieren censurar a sus particulares enemigos y no hay acuerdo, y dos, porque resulta que estamos en la Unión Europea. Y nos guste más o menos, que a mí hay muchísimas cosas que me disgustan, pero es la Unión Europea. Y la Unión Europea se basa precisamente en consagrar la libertad. Y no aceptan una violación de la libertad de prensa. Y resulta que este señor tiene en contra, por ejemplo, que acaba de salir un reglamento que se llama Reglamento por la Libertad de la Prensa y de los Medios de Comunicación. Y se ha quedado a medias. Ahora, ¿volverá con el ataque? No lo duden, volverá. Porque para él esto ya es una causa de supervivencia. ¿Por qué? Porque la unidad de negocios donde se materializaba todo era Moncloa. ¿Quién es el presidente de Moncloa? Él. Por tanto, ¿esto se podía haber hecho sin su conocimiento? Dejémoslo ahí de momento. Pues obviamente no. Bien, esta norma tiene una serie de, o amago de norma, tiene una serie de puntos. Exige los nombres de todos los que inviertan o financien medios críticos. Vamos a ver, si es los que inviertan, aparece en el registro mercantil. Por lo tanto, es mentira, no van por ahí los tiros. Vale, ¿a por quién va? A por los que financien medios críticos. ¿Qué quieren? Los datos de los anunciantes. ¿Para qué? Para atornillarles. Para que lo mismo que hay ocasiones en las que se conceden concursos públicos de forma extraña, pues de forma extraña se dejen de ganar concursos públicos. ¿Quieren ir a una mecánica de coacción, de presión? ¿Es legal? No, es ilegal. 2. Diseñar un mecanismo de control deontológico aplicable por las asociaciones. ¿Perdón? O sea, un mecanismo de control deontológico por las asociaciones. ¿Qué asociaciones? ¿Las de periodistas palmeros? A mí me controla la justicia, no tengo ningún problema, y aquí estoy esperando. Pero que me controle alguien que no tiene un poder judicial. ¿Pero de qué vamos? Estas asociaciones, por cierto, serían financiables, ¿no? Hombre, por supuesto, con los 100 millones, paquete de 100 millones. Y una vez que me las he comprado, a partir de ahí aplican el código deontológico que a mí me da la gana. ¿Y a quién expulsan? A quien a mí me da la gana.
¿Esto no les suena a Nicolás Maduro? Porque a mí me suena por todas partes. Y el último punto, buscar el apoyo de sus socios para evitar fisuras en su plan de censura. Miren, gracias a que los socios son como son y se están pegando por ver a quién censuran más, en este momento se ha frustrado el plan. Ahora, ¿que volverán? Por sus fueros volverán, no tengan ni la más mínima duda. ¿Por qué? Porque a todos ellos les interesa que esto no sea una democracia, sino que sea el chiringuito controlado por ellos. Para que a los unos, condenados por los seres, se les perdone, para que a los otros golpistas se les amnistíe, para que a los otros etarras o proetarras se les blanquee y se les meta en las instituciones, y para que a los otros corruptos pues se diga que los jueces tienen que parar las investigaciones. De esto va esta película. Claro, es que aquí lo que molesta es la libertad, no los bulos. Esto de que ahora hay bulos y antes no había bulos. De hecho, si lanzó él un bulo en pero mitad. la propia palabra, Es el rey de los bulos. la propia palabra bulo existe hace muchísimos años. Los bulos no han surgido con las nuevas tecnologías, con Internet, lo que hay ahora es más libertad y también hay más facilidad para que cualquiera pueda comprobar si una noticia es un bulo o no. Todo esto que se han inventado de los bulos, algunos para hacer negocio con agencias verificadoras y demás, es una patraña, es una absoluta patraña, porque además lo que pretenden es proteger bulos del poder. Por ejemplo, y termino muy rápido, en el tema de que dicen la ultraderecha a lo mejor crece porque si desde el poder se niega, por ejemplo, que la inmigración crea problemas y la gente lo está viendo, entonces claro que crece la ultraderecha, como ha crecido en Francia, como puede crecer aquí. El bulo es decir que no, que con la inmigración no hay ningún problema. Y la verdad es denunciar que sí que hay problemas y afrontarlos e intentar solucionarlos. Sandra, guárdate el comentario, que vamos a Bancamar, que es un banco libre y el más solvente, además. Bueno, y así me pones el chimpún. Vamos con Bancamar, que cogemos un poquito de oxígeno. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues llega ya el momento de abrir comunicación con Bancamar, el banco más solvente de España, que como ya saben, cada semana nos trae las mejores recomendaciones para todos los ahorradores. Bueno, todos sabemos de la importancia de estar bien asesorados en gestión de nuestro patrimonio, pero hoy vamos a dar un paso más. Queremos conocer la importancia e influencia que tienen los seguros, atención, en el asesoramiento de un cliente. Para ello nos acompaña Bárbara Benassar, directora de la unidad de seguros de Bancamar. Bueno, Bárbara, ¿qué papel, qué rol desempeña el asesoramiento en materia de seguros dentro de la planificación patrimonial de los clientes? Hola, Carlos. En Bancamar entendemos el asesoramiento de los clientes desde un punto de vista integral, desde una visión 360. Por ello sabemos que el asesoramiento de los clientes no se puede limitar solo a su parte financiera, sino que tenemos que contemplar todo su patrimonio. De tal forma que hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, cómo su patrimonio puede verse afectado ante posibles situaciones que el cliente no pueda prever. En segundo lugar, cómo el cliente se puede enfrentar a su jubilación y de qué forma lo puede hacer con las máximas garantías financieros-fiscales. Y también qué parte de su patrimonio puede estar invertido pues, en seguros de ahorro que también le den una cierta tranquilidad. Así por ello te puedo poner algunos ejemplos. Es decir, cuando un cliente sufre un incendio o un robo en sus instalaciones, puede hacer que no pueda desarrollar su actividad normal. Si un cliente recibe un ciberataque, pues puede no poder acceder a sus datos y tampoco puede desarrollar su actividad en condiciones buenas y atender a sus clientes. Y también puede ocurrir que tenga un fallecimiento o que fallezca y entonces puede quedar su familia en este sentido desatendida. De ahí que tenemos que entender que todo el patrimonio del cliente está expuesto a una serie de riesgos que, aunque a priori no sea una cuestión financiera, sí que le pueden hacer desestabilizar esa posición. De ahí que es necesario saber que eso se puede gestionar, que se puede cubrir con unos seguros determinados, y esto es lo que intentamos hacer en Bancamar con esa gestión integral de la mano de nuestros expertos y poner a servicio de nuestros clientes pues toda esa oferta para que puedan tener esos riesgos debidamente cubiertos. Bárbara, y en el caso de la preparación de la jubilación, ¿qué puede aportar este asesoramiento? Bueno, a la jubilación es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar todos en un momento de nuestra vida. Entonces, desde Bancamar lo que podemos ayudar a los clientes es evidentemente a saber cómo se pueden enfrentar a esta situación. En primer lugar, es necesario conocer cuál va a ser nuestro gap de descobertura, es decir, la diferencia entre el último salario que vamos a percibir y la pensión de jubilación que vamos a percibir. Entonces, una vez conocida esta situación a la que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro,
desde la mano de los expertos de Banca Marc podemos planificarla con el máximo beneficio financiero y fiscal, de tal forma que podamos acceder a esa jubilación de una forma mucho más tranquila. Y esto, pues con determinados productos a través de seguros de ahorro, pues también lo podemos conseguir. Aquí tengo que anticiparle, Carlos, que en el mes de septiembre en Banca Marc vamos a lanzar un nuevo servicio para nuestros clientes, es un servicio de asesoramiento en previsión, de tal forma que les vamos a poder ayudar con un asesoramiento experto por parte de nuestros gestores en conocer esa situación y, en consecuencia, pues poder tomar medidas para que cuando llegue el momento, pues poder disfrutar de la mejor situación financiera posible. Y por último, Bárbara, ¿qué productos se pueden ofrecer a los clientes que ya cuenten con un seguro? Bueno, pues siguiendo con el tema de la jubilación, pues por ejemplo contamos con unos productos que son unos seguros de ahorro, como son los PIAs, los PPAs, los SIALPs, que estos productos lo que nos permiten es el tener una rentabilidad importante, podemos contar con ellos durante un largo plazo, de tal forma que nos permiten maximizar esa rentabilidad financiero-fiscal. Por otra parte, pues también estamos comercializando un producto que es el Mar Vida Ahorro Plus, que también nos permite, pues para clientes con un perfil más conservador, el tener una rentabilidad interesante, pero que también pues, puede ser un producto de ahorro a largo plazo, de tal forma que también nos ayude a planificar, por ejemplo, esa situación. Otro ejemplo sería el Mar Vida Estudios, que en este caso lo que nos permite este producto también a través de un seguro de ahorro es poder planificar el futuro de nuestros hijos. Pero, Carlos, de lo que se trata siempre, en definitiva, es de poder ver el patrimonio del cliente en su conjunto, el poder cubrir de la mejor forma todos esos riesgos a los que el cliente está expuesto, porque, como estamos diciendo, aunque a priori no sea un patrimonio puramente financiero, sí esa situación de su patrimonio le puede acabar afectando a toda la posición financiera. Entonces, en Banca Marc, como decía al principio, lo que entendemos es que el asesoramiento tiene que ser integral y ahí los seguros pueden jugar pues, un papel importante para poder maximizar ese asesoramiento financiero para los clientes. Y como siempre solemos decir, pues la previsión es siempre la mejor inversión. Bueno, pues Bárbara, muchísimas gracias a Banca Marc, por supuesto, recuérdelo, el banco más solvente de España. Y nos volvemos a la tertulia. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues Sandra, ciérrame el bloque. Bueno, pues iba a decir, recogiendo las palabras de antes de Raúl, que efectivamente si hay alguien que es el rey del bulo es Pedro Sánchez, ¿no? Que incluso en la propia comparecencia en el Congreso soltó unos cuantos, hablaba Raúl de la inmigración, de los ocupas también y por supuesto de todo el tema de que el Partido Popular secuestró el libro de Fariña, que ha salido hasta el autor, la editorial a desmentirle. Bueno, pero ¿cómo va a secuestrar el PP un libro? ¿Qué hizo? Envió a las nuevas generaciones, entraron en la editorial y se llevaron los libros. Metralleta. En fin, que es ridículo y además también difundió él el bulo, porque se lo recordó el otro día Feijóo, por el que no ha pedido disculpas, de la mujer del líder del Partido Popular. Ahora bien, yo creo que más allá de que esto lógicamente tenga un objetivo que es el de amedrentar a la prensa y que, bueno, pues a lo mejor en algún caso tienen suerte, con nosotros desde luego que no, yo tengo mis dudas de que el plan, por lo menos como está concebido ahora mismo en su conjunto, no va a salir adelante. No va a salir adelante precisamente por las fisuras que hay con sus socios y porque luego, por ejemplo, respecto al tema de que haya tribunales sancionadores en las asociaciones de prensa y tal, yo creo que eso solo es algo que puede hacerse, insisto, con una colegiación obligatoria. Y la colegiación obligatoria es algo que yo creo sinceramente que no va a salir adelante, porque tiene a un sinfín de asociaciones en contra. ¿Por qué? Porque se les acaba sus chiringuitos. O sea, como en España no ha habido una colegiación obligatoria, en todos los sitios han ido saliendo diferentes asociaciones, que hoy en día son esos chiringuitos. De hecho, yo cuando salí de la facultad, al final, pues te apuntas a la asociación, en este caso de la Prensa de Madrid, no sabes de qué va la vaina. Claro, por el seguro médico. Pero te das cuenta de que al final solo sirve ¿para qué? Para eso, para el seguro médico, para que te hagan un descuento de no sé qué, un descuento de no sé cuál. Oiga, que hoy en día hay miles de páginas de descuentos. No necesito pagar a una asociación de prensa que me haga esto. Y a mí cuando me di de baja me llamaron y me dijeron, ¿por qué? Y dije, porque no servís de nada. Totalmente, porque este no es vuestro objetivo. El objetivo es defender la libertad de prensa, no hacernos de mayoristas de seguros, porque en cualquier empresa donde entras ya te hacen de mayorista de un seguro de sanidad. Pero bueno, vámonos al siguiente bloque. La pregunta más ansiada. ¿Nos libramos de Sánchez a la vuelta del verano?
Por eso nos atacan con todas sus armas, con la intoxicación, con la mentira, con los insultos, con los ataques personales, sin ningún argumento, porque no tienen argumentos. Pero si le acaban de dar la palabra en el juzgado a Begoña Gómez, a su mujer, y no ha querido contestar. Si la vez anterior le dieron la palabra y salió corriendo para no tener que contestar. Si le acaban de dar la oportunidad a su hermano, a David Sánchez, de defenderse y ha pedido, agárrense porque este es el argumento Inventores de Ginebra 2.0. Han pedido los mails porque va y resulta que justo cuando van a investigarlo la UCO por sus 5 delitos de imputación, va y resulta que una vez no está el ordenador, otra no encuentran el despacho y otra hay un fallo informático y le dicen, ¿le importaría darnos ya los mails de una vez, que estamos ya hartos de venir aquí y tal? ¿Saben lo que ha invocado? El derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Una persona imputada por 5 delitos dice, por amor de Dios, si me investigan están violando mi intimidad. Pero yo no sé muy bien a qué abogados están contratando, o sea, yo no sé de qué va esto. O sea, alguien ha debido, no sé, saltar, ha debido ser abducido por una nave de extraterrestres. O sea, en breve les veremos invocar el derecho a robar como derecho fundamental. De verdad que esto es de traca. Pero bueno, ahí le tenían a este señor y la gran pregunta, la pregunta del millón. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal, Sandra Carlos? León, que sigues con nosotros. Nos libramos de la vuelta del verano. ¿Todo lo que estamos viendo es suficiente como para acabar ya con esta historia? Porque está degradando la imagen de España, que no es ni normal. El otro día, portada del Times, el magnate de las redes, se referían a Barrabés, el magnate de las redes consigue 23 millones en concursos públicos después de tener una entrevista con Pedro Sánchez. Titular en The Times. O sea, es que es imposible, ya toda la prensa internacional está plasmando esto, obviamente. Claro, pero como todo el mundo sabe, Carlos, The Times es un tabloide también digital. Del fango y que está controlado por Vox probablemente, ¿no? También, de la fachosfera. Bueno, la verdad que, vamos a ver, aquí el problema que tenemos es que Pedro Sánchez lleva sumergiéndonos en un estado de excepción desde hace muchísimo tiempo. Todo lo que sucede en España, o mejor dicho, nada de lo que sucede en España con este gobierno es normal. Ni que se coja 5 días de vacaciones diciendo que se lo está pensando cuando sabía que iba a continuar tratando de hacer creer a todo el mundo que finalmente se iba, incluyendo filtraciones de que se terminaba yendo para luego decir que no, todo en un gran montaje para terminar yendo contra la prensa y los jueces, contra la prensa y los jueces, en un Estado democrático de derecho que presume de ser una de las mejores democracias de Europa. El gobierno está yendo directamente contra los jueces y contra los periodistas. Entonces, nos está acostumbrando a una serie de cosas el señor presidente del gobierno que hacen que lo que debería ser normal no lo sea. Es decir, en cualquier país normal y democrático del mundo, la situación que atraviesa este gobierno sería suficiente como para que el presidente del gobierno ya hubiera presentado su dimisión, solo con que hubiera sospechas de que su mujer se aprovechaba de su cargo, hacen que se tendría que ir. Pero eso hace en estos momentos unos 5 años. Es que a los 5 años se sabe que este señor falsificó su tesis doctoral. Bueno, falsificó su tesis. Esto es surrealista lo que pasa en España. Falsificó su tesis doctoral y convierte en presuntamente legal lo ilegal por 7 votos, perdonando delitos. Decías, dentro de poco van a reconocer el derecho a robar. Es que a Chávez y a Griñán les han librado del delito por robar 680 millones. He estado yo lento. O sea, Cándido Conde Pumpido me ha adelantado. En esta reinterpretación constitucional me ha adelantado. Pero es lo que te digo, nos estamos acostumbrando a una serie de cosas y a normalizarlas cuando lo que está sucediendo no es normal. En cualquier país normal del mundo, a la vuelta de verano, manteniendo la situación de excepcionalidad que mantenemos, deberíamos irnos a unas elecciones, por muchos motivos. Bueno, ahora vamos a ver cómo están las últimas encuestas, a ver si en caso de que haya esas elecciones ocurre lo que algunos esperamos que ocurra, o volvemos otra vez al 23J, lo digo porque como hay determinados partidos que han decidido que te puedes unir a grupos con financiación de Putin, pero no te puedes unir al Partido Popular porque es muy malo, es malo, malísimo. Por ejemplo, en Castilla y León había que reventar el gobierno porque llegaban 21 chavales, 21 menas, 21. Bien, vamos a ver lo que dice Tellado. Vamos a escuchar también a Ayuso, les mostramos cómo está el panorama en estos momentos en encuestas y le doy la palabra a Sandra. España no merece un gobierno que se ha convertido en un lastre para la imagen de nuestro país. Nosotros llevamos pidiendo que cese esta agonía y que Sánchez convoque cuanto antes a los españoles a las urnas.
van cayendo los soportes democráticos, los contrapesos, los contrapoderes, la justicia, la separación de los mismos poderes legislativo, ejecutivo, judicial. La Moncloa lo decide, lo manda todo, qué es verdad, qué es mentira, qué medio de comunicación puede existir y cuál no. Pues tal cual, en mi pueblo a eso le llamamos dictadura y tal cual, es hacia lo que caminamos si no nos libramos de ello. Gracias a Dios tenemos instituciones, los jueces, la prensa, que estamos aguantando, gracias a Dios tenemos la Unión Europea, que está aguantando, gracias a Dios, porque si no estábamos ya como la pobre María Corina Machado, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver cómo están las últimas encuestas. La de Sigma 2, por coger una de referencia, pues sí, lo están viendo, tal cual, a mitad, literalmente. Todos los de aquí respaldarán lo que están viendo. ¿Por qué? Porque todos se benefician de un avance hacia una dictadura. ¿Por qué? Porque si te quieres cargar la Constitución, si te quieres cargar la unidad de España, si te quieres cargar la propiedad privada, si te quieres cargar las empresas, si te quieres cargar la libertad de cualquier familia para elegir en qué lengua se educa a sus hijos o se les deja de educar, si quieres todo eso, si quieres un país con libertades y derechos, estás a este lado. Si quieres un país que no quiere esas libertades y derechos, te tienes que ir al bloque del Partido Socialista que te garantiza la demolición constitucional, si no quieres una monarquía parlamentaria, etcétera. Entonces, estamos al ras, literalmente. Aquí 148, el Partido Popular crece, sí crece, pero no crece del todo. También esto es una cosa que en el Partido Popular tienen que empezar a analizar, ¿no? Cuando habla Isabel Díaz Ayuso se la entiende de maravilla. Cuando habla Alberto Núñez Feijóo se le está entendiendo de maravilla. Cuando hablan otros, hay veces que no, yo es que cuando escucho a uno que se llama González Pons, me han dicho y tal, y dice esto puede ser el inicio de una gran amistad, con Bolaños, el inicio de una gran amistad, pues para usted, vale, esas amistades para usted. Pues claro, entonces ya se entiende peor el discurso, ¿verdad? 27 Vox, ¿qué quieren que les diga? Entonces ya lo del discurso, Meloni no, Meloni muy mala, no, el PP horrible, no, vámonos al bloque donde está Salvini, que es pro Puigdemont, Blanche Belán, los belgas, que son pro Puigdemont, Le Pen, que es pro aborto, y por si nos faltaba alguien, Orbán, que viene o que acaba de irse a rendir a pleitesía y a doblar rodilla ante Putin. Pues ya, de verdad, o sea, a ver si nos centramos todos, ¿verdad? ¿No se constituyó ese partido en defensa de España? ¿Qué tiene que ver España con todo lo que acabo de decir? Bueno, pues España está a este lado. Pues a ver si nos vamos centrando todos, ¿eh? Y no hablo del centro. Bien, Vox eso y se acabó la fiesta. Bien, si se sumasen todos, a la mitad. Ahí estamos. Yo creo que la pregunta que planteaba realmente tiene dos partes, ¿no? Hay una primera parte que es si hay adelanto electoral o no, y una segunda parte si no sirve para algo. Eso es, si realmente en caso de que lo haya, pues nos vamos a librar de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Hay adelanto electoral o no? Bueno, yo creo que depende de muchas cosas, que Pedro Sánchez desde luego es un as que siempre tiene bajo la manga, lo tiene ahí, y bueno, pues dependerá por supuesto de cómo vayan las investigaciones relacionadas con su mujer y con su hermano, pero también de lo que suceda en Cataluña. Yo particularmente soy de las que creo que en Cataluña va a acabar habiendo una repetición electoral. Si la hay, pues a lo mejor eso le anima a adelantar las elecciones a nivel nacional, las elecciones generales. Ahora bien, ¿qué pasaría en esas elecciones generales? Bueno, pues acabamos de ver una encuesta que deja muchas dudas sobre la mesa, porque es verdad que la derecha podría sumar, pero la pregunta que hay que hacerse es si están dispuestos a sumar. Y en estos momentos, pues después de lo que ha pasado en las comunidades autónomas en las que Partido Popular y Vox gobernaban juntos, hay muchas dudas. Entonces yo creo que Partido Popular y Vox tienen que hacer una reflexión profunda, y si no la hacen ellos, a lo mejor quien tiene que hacerla, o quien tenemos que hacerla somos los votantes, obviamente. Sí, para que te digo una cosa, ya el 23J había un dilema gravísimo y era que cuidado que no había muchas más oportunidades, lo estamos viendo. O sea, toda la primera legislatura de Pedro Sánchez fue un jaque brutal contra la justicia. Se le quedaron flecos. Bien, en la segunda que está intentando cerrar esos flecos del jaque a la justicia, gracias a Dios han salido acuerdos que han blindado el Tribunal Supremo, etcétera, pero él sigue empeñado en que quiere controlar, por eso está haciendo el marcado que está haciendo a determinados jueces. Y el jaque y demolición de la prensa. Como esperemos mucho más, lo siento, pero sale en la pantalla una cosa, un cartelito que pone Game Over. No, desde luego. Y luego, de todas maneras, si algo nos ha demostrado Sánchez, es que a él lo único que le importa es mantenerse en el poder. Y ¿para qué o de qué manera es lo de menos? Es decir, es que si no tiene digamos, posibilidad de dictar leyes o de hacer leyes, no va a poder seguir la legislatura. Esto le da igual a él. Él lo que quiere es seguir. Entonces, claro, depende de las lealtades de Junts y de las lealtades del PNV en los próximos meses, depende de lo que suceda en Cataluña. Si esas ecuaciones fallan, y le fallan a él como para poder seguir manteniendo los apoyos necesarios para continuar en la Moncloa, sería, yo creo, el único gatillo que tendríamos a mano para
pensar que se va a producir ese adelanto electoral. Mientras las lealtades continúen, como tú decías, a ese lado del eje y continúen beneficiando, digamos, favoreciendo, mejor dicho, la posibilidad de que Sánchez continúe siendo presidente, él seguirá siendo presidente. O sea, ¿tú crees? Se hartan de decir que les queda 3 años de legislatura y se carcajea en el Congreso con esa idea. Os hago la pregunta muy directa, Luis Fer. ¿Tú crees que si hay determinadas diligencias judiciales donde se viera, por ejemplo, las cuentas corrientes, las que tenga, de Begoña Gómez y la información que viene dentro es muy delicada, o si hay una concesión de una diligencia que ya se está barajando, que es el volcado de móviles, y sale información delicada, ¿tú crees que continúa o que no? Es que esas hipótesis... No, es sobre hipótesis, sí, es bola de cristal, lo sé. O sea, esas hipótesis alimentarían la idea que en algunos momentos nos hizo pensar que se iría cuando dijo que se iba a ir. Y yo creo que si sucede, efectivamente ya no le quedará otra que irse. Yo lo que creo es que Sánchez, si convoca elecciones, no las va a convocar porque piense es que lo mío ya es insostenible, sino las va a convocar en caso de que piense que eso le va a beneficiar y que de alguna manera la gente le va a seguir votando y por lo tanto, pase lo que pase en la investigación judicial, yo estoy aquí porque me han vuelto a poner los ciudadanos en mi sitio. Entonces, creo que solamente va a depender de eso. Ahora bien, también digo una cosa. Se ha hartado de decir en el último mes, y hoy me veía una entrevista de hace un mes exactamente, en el que decía que no iba a haber adelanto electoral. El hecho de que haya dicho que no va a haber adelanto electoral nos da esperanzas de que lo haya. Claro. Bueno, vamos a ir porque mientras que Pedro Sánchez hace de la suya, Mónica García también. Bien, Mónica García sigue atacando de las pocas cosas que funcionan, la sanidad madrileña. Vamos con ello. Bueno, pues como Mónica García insiste en decir que la sanidad madrileña es muy mala, es horrible. Se han fijado, al final aquí el baremo más fácil de identificar es a dónde se mueve la gente. Cuando ustedes vean que alguien va a Estados Unidos y sale de Cuba, el bueno es Estados Unidos, el malo es Cuba. Es muy fácil de entender, ¿verdad? Cuando ven que se sale de un país y se va a otro, es que la gente lo tiene clarísimo y sabe dónde está lo bueno. Bueno, pues a Madrid se viene, a los hospitales se viene. Por cierto, hay un modelo que evidentemente funciona con gestión privada, que no es privatizado, que no, Mónica García, que no te enteras, que está funcionando. El emblema es la Fundación Jiménez Díaz. Bien, uno de los grupos que lo lleva se llama Quirón y vamos a analizar lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos con los datos. Madrid es la región española más saludable de toda España y de la UE, según el último índice de salud de la propia Bruselas, de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Aquí lo tienen. Hasta hace un año estábamos en la segunda posición. Hombre, hay que reconocer que no estaba mal, ¿verdad? Solamente superados por Estocolmo. En estos momentos acabamos de superar a Estocolmo, 127,2 puntos, Estocolmo 127. Por debajo, todas las regiones de Europa. Se analiza este indicador no solamente como países, sino como regiones. Bueno, pues la número 1 en competitividad sanitaria en toda Europa, según Bruselas, va y resulta que es Madrid. Mónica García, pídales el informe, lo tenemos todos, a lo mejor usted también, lo que pasa es que a lo mejor no le apetece leerlo. Vamos con la segunda batería de datos, porque en el caso de España, Madrid se sitúa a la cabeza, seguida de Navarra, Cataluña, País Vasco y Cantabria. Bien, mientras la sanidad española se encuentra colapsada, en Madrid las listas de espera se reducen. Les doy 3 datos para que ustedes los tengan en memoria. Desde la llegada de Pedro Sánchez, atención a lo que ha ocurrido a escala nacional, desde que él llega al poder, junio de 2018, los pacientes en espera en toda España han pasado de 584.000 a 849.000. No está mal, ¿eh? Pedazo de gestión, señor Pedro Sánchez. Bien, el tiempo medio para pasar por quirófano se ha incrementado en 35 días, de 93 a 128. Esto es para toda España. Vámonos ahora al caso de Madrid. Madrid con su modelo, en el cual tiene hospitales, Grupo Quirón, etcétera, gestionados al estilo Fundación Jiménez Díaz. En Madrid las listas de espera quirúrgicas se sitúan en 51 días, se lo repito, 128 días, Madrid 51 días, 77 menos que en el conjunto de España, con algunos hospitales de referencia como la Fundación Jiménez Díaz, con tiempos de espera de 22 días, se lo vuelvo a referir, 22 días frente a 128 días. ¿Y Mónica García con cuál se mete? Con el de los 22 días y no con los 128 días, más de 100 días por debajo de la media nacional. Vamos con la tercera batería de datos. Yo simplemente es por hacerle el servicio de documentación a Mónica García, que veo que tiene algunas debilidades ahí, y por ayudarle un poco. Bueno, Madrid es la comunidad con menor tasas de muertes
por la enfermedad que posiblemente todos más tememos, por el cáncer, a pesar de ser, cuidado, la que más pacientes está tratando. De nuevo, 3 baterías de datos. Madrid atiende a cerca del 40% de los casos de cáncer a escala nacional, a nivel nacional, pese a contar únicamente con un 15% de la población con cáncer. Menos mal que es malísima, porque está absorbiendo casos de cáncer de toda España, y bendito sea Dios porque es lo que tiene que hacer. Es la comunidad autónoma con menor tasa de muertes por cáncer, 199 por cada 100.000 habitantes según datos OCDE. Estos son más fiables, evidentemente, que los de Mónica García. Y ha reducido la mortalidad por cáncer en los 3 tipos de tumores para los que cuenta con programas propios de detección precoz: cáncer de mama, de colon y de cuello uterino. Bien, en cáncer de mama, 20 fallecimientos por cada 100.000. En caso de cáncer de colon, algo más de 13 fallecimientos en mujeres y casi 25 en hombres por cada 100.000, y en cuello uterino por debajo de los 3 fallecimientos por 100.000. Con todo esto, Mónica García, ¿con qué sanidad se mete? Con la madrileña. Hay casos de sectarismo grave. Lo de Mónica García se sale del mapa. Bueno, nos marchamos, que ya hemos explicado bastante, hemos explicado las nuevas mentiras de Mónica García. Les dejamos, y con cómo está España, ¿qué quieren que les diga? A levantar España, de verdad.